Les agradecemos su puntualidad. I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only need. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only need. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only need. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. ¿Qué hago? Na 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 na
There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be, Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Diana, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, después de una semana muy ardua con tantas actividades por ese congreso, retomamos entonces ahora nuestras charlas y en esta ocasión, pues bueno, como todas nuestras pláticas definitivamente muy interesantes, esta en lo que es el área de la medicina canábica, va a estar con nosotros el doctor, es médico veterinario zootecnista Kevin Antonio Cárdenas Noriega, quien es maestro en ciencias y trabaja en el Laboratorio de Inmunología Veterinaria desde el 2019 a la fecha. Ha colaborado en la elaboración de diferentes tesis de maestrías de estudiantes dentro y fuera del Laboratorio de Inmunología Animal, ayudante en la elaboración de proyectos de investigaciones externas. Ha desarrollado el proyecto de investigación en la maestría en ciencia animal con el título Análisis de expresión de las proteínas PEPT1 y PPAR-alfa en intestino de un modelo murino de inflamación intestinal, bajo el estímulo de un aceite de cannabis sativa L, de amplio espectro rico en cannabidiol, CBD-AE, anandamida. También actualmente se encuentra realizando su doctorado en ciencia animal con el tema Efecto de cannabinoides no psicotrópicos en modelos murinos de enfermedad inflamatoria intestinal. También se encuentra codirigiendo una investigación sobre el efecto de cannabinoides no psicotrópicos en líneas celulares tumorales. Como se pueden dar cuenta, el médico, pues bueno, tiene muchísima experiencia y bueno, está como investigador en esta nueva ciencia. Doctor Antonio, ¿estará por ahí con nosotros ya? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, médicos, Okay. ¿qué tal? Perfecto, Un gustazo Doc, estar pues, aquí. así es, pues bienvenido, médico, y el escenario es absolutamente tuyo en el momento en que quieras ya participar. Gracias. Compartir Voy a pantalla, por favor. compartir la presentación. Muy bien. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, Doc, perfecto. Ok. Entonces voy a compartir la presentación. Gracias a todos y todas por su asistencia. Encontrarle, porque casi no uso Zoom, entonces necesito encontrarle aquí Ah, la magia. abajo hay un icono que dice share screen A ver. para compartir pantalla, Doc. Ya me apareció. Perfecto. Bueno, Muy bien. creo que ya se ve mi pantalla. ¿Se ve A mi ver. pantalla? ¿Todavía no, Doc? Ahora ya. Perfecto. Ya. Perfecto, pues adelante, Doc. Muchísimas gracias. Gracias a usted y pues de nuevo a todos por asistir. El título de esta presentación es endocannabinoidoma, cannabinoides y enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar así cosas muy puntuales de cada uno de estos temas. La presentación pues la verdad tiene bastante contenido, pero no me voy a profundizar demasiado en cada uno. Es nomás para que sepamos más o menos cómo está el panorama general, ¿no? Perdón, Doc, perdón que interrumpa. Nada más un aviso, vamos a tener un descanso a las 9 de la noche, un break porque algunos médicos comentaron que tenían actividades y demás, entonces vamos a aprovechar. Hacemos un break de 10 minutos a las 9 y retomamos la plática. Perdón, Doc,
adelante. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí nomás me avisen cuando vaya a hacer el break, porque no tengo aquí a la vista el reloj. Muy bien. Bueno, un poco para hablar acerca de mí, creo que ya el doctor dijo la mayoría, pues estoy ahorita haciendo el doctorado en ciencia animal ahí en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya cambiamos un poco algunos parámetros de nuestra investigación con el título que dio el doctor. Ahorita le estamos agregando el diseño de nanopartículas metálicas de oro, en donde vamos a impregnar los cannabinoides, cannabidiol y cannabigerol, igual el modelos de inflamación intestinal. Más adelante voy a hablar un poco más acerca de eso, por encimita. También soy colaborador en ICANN-Vets en la parte de difusión de información. Y pues mayormente trabajo con modelos murinos y modelos celulares. Pues hablando un poco acerca de la planta de cannabis, no va a ser un tema recurrente en sí la planta, van a ser un poco recurrentes los aspectos sobre los cannabinoides, pero pues para que nos adentremos un poco más, ¿no? De esta planta se han aislado alrededor de 565 compuestos aislados e identificados, de los cuales pues destacan los fitocannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Terpenos y flavonoides pues ya están siendo un poco más conocidos últimamente, los primeros como parte de los elementos que le dan propiedades organolépticas a las flores o a la planta, ¿no? Y no exclusivos de esta planta, sino que de muchas otras también. Y también tanto terpenos como flavonoides y fitocannabinoides pues poseen algunos de estos actividad biológica. Dentro de esa actividad biológica, pues se está viendo que parte de ella puede ser terapéutica. Cabe aclarar que el hecho de que una molécula tenga actividad biológica no necesariamente significa que tenga una actividad terapéutica. Son dos cosas pues, que están relacionadas, pero que no son sinónimas. Pues de esta planta se han aislado, identificado pues, otros compuestos, así un poquito menos importantes actualmente, proteínas, esteroides, alcoholes, vitaminas. Entonces también se están haciendo como pequeñas investigaciones con esos compuestos. Se ha definido los fitocannabinoides, vamos a definir fitocannabinoides, cannabinoides endógenos y el concepto de cannabinoides sintéticos. Primero los fitocannabinoides, pues se han definido como compuestos naturales derivados de la planta, que pueden actuar como ligandos de receptores cannabinoides humanos, o sea, CB1 y CB2, o que comparten similitudes químicas con cannabinoides. Esta definición pues va a depender un poco del autor en sí, no todos van a concordar, sobre todo con la parte de que sean exclusivamente ligandos de cannabinoides, receptores cannabinoides humanos CB1 y CB2, ¿no? Pero esta fue una de las definiciones que encontramos. En la planta pues se han identificado alrededor de 150 fitocannabinoides más o menos, que se dividen en 11 clases químicas diferentes. Tenemos el THC, por ejemplo, en 2 clases químicas, el delta 9 y el delta 8, el CBN, el cannabidiol, el cannabicromeno, CBG, CBND, CBE, CBL, CBT y los de tipo misceláneo, ¿no? Entonces los 150 van a estar aquí en estas categorías. No todas las plantas van a tener la misma cantidad o el mismo perfil de fitocannabinoides y de otros componentes, sino que esto va a variar dependiendo de, por ejemplo, las condiciones de cultivo, la localización geográfica, los métodos con los que se procesa la planta y la variedad o quimiotipo de la planta en particular, lo que se conocería como la cepa o el cultivar de la planta. Los cannabinoides sintéticos muy importantes están en las investigaciones y en el desarrollo de fármacos, comenzaron a ser sintetizados en 1960 para estudios experimentales sobre pues, las funciones de los receptores cannabinoides, principalmente pues, CB1, el desarrollo de fármacos muy específicos para receptores cannabinoides y pues ya los conocidos comercialmente pueden ser el dronabinol o la nabilona, que son pues análogos a cannabinoides fitogénicos, y otros un poco menos conocidos, pero que se utilizan en las investigaciones por tener actividad muy específica sobre los receptores. Los encontramos así, ¿no? Como con un código alfanumérico, letras y números, como CP55, WIN55, entre otros tantos, ¿no? Ya con una actividad conocida sobre estos receptores. No obstante, también se conocen los cannabinoides sintéticos como
esta parte que se utilizó para lo recreativo, ¿no? Para actividades recreativas ilícitas. Estos surgieron ya en el 2000. No obstante, pues son muy impredecibles los efectos que pueden tener estos cannabinoides sintéticos. Aquí un ejemplo, el Spice, tienen muchos nombres, y pues se sintetizaban y se impregnaban en el material vegetal para hacer parecer que tenían, que eran naturales, ¿no? Pero no, eran sintéticos, ilegales y se desconocían muchas de sus propiedades. Ahorita vamos a ver así por qué. Y los endocannabinoides, nuevamente, y eso ya lo hemos visto en otras pláticas, y así, que la anandamida, que el 2-arquilglicerol, se han definido como derivados de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, principalmente derivados del ácido araquidónico, que lo hemos visto como una parte importante de las células, con afinidad funcional sobre receptores cannabinoides. Cabe aclarar que una parte muy importante, este era el concepto que antes se tenía sobre la actividad de un determinado ligando, en este caso un fármaco, sobre un receptor. En el eje de las X encontramos la concentración del fármaco o de la droga. Cuanto más aumenta, pues más respuesta va a haber, que se puede ver en el eje, bueno, X y Y, ¿no? Donde vemos la respuesta del receptor. Entre más concentraciones del fármaco, más respuesta va a haber. Y antes se pensaba que los antagonistas disminuían a cero la actividad de respuesta de un receptor como respuesta a un fármaco, ¿no? Pero pues ya se tiene otro concepto u otra percepción de esta actividad. Ya se sabe que de manera natural o de manera normal, es como un pequeño recordatorio, ¿no? De la actividad de los receptores. De manera natural o de manera normal, los receptores, las proteínas que son receptoras, todas o la mayoría, ya tienen una actividad constitucional independientemente del ligando. O sea que aunque por ejemplo CB1 no haya un endocannabinoide o un fitocannabinoide activándolo, ya va a tener una actividad basal, o sea, no va a estar en ceros. Y este sería el nuevo diagrama que se formuló, donde la actividad basal, como pueden ver aquí, pues no está en ceros, está más o menos como en 30, por dar un ejemplo. Y los que antes se tenían contemplados como antagonistas, pues se quedan como antagonistas, pero ya se sabe que no reducen la actividad del receptor a cero, sino que la reducen a su actividad basal. ¿Quién la va a reducir a cero? Un agonista inverso. Contra un agonista parcial, un agonista completo, que va a aumentar la actividad del receptor. El agonista inverso la va a reducir, incluso puede llegar ya a cero, pero no como antagonista, sino como agonista inverso. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, aquí en el caso de los receptores CB1, el THC, en este caso, actúa como un agonista parcial de estos receptores. Y ya podemos, bueno, ya sabemos la magnitud de los efectos psicotrópicos que puede tener el THC a concentraciones altas, por ejemplo, que pueden ser, pues, no tan fuertes como otras sustancias, pero pues bastante considerables, ¿no? Y solo es un agonista parcial, porque eran tan impredecibles las intoxicaciones con cannabinoides sintéticos, como podemos ver aquí arriba. Algunos podían ser agonistas completos de estos receptores, o sea que este potencial de toxicidad que tiene el THC, pues lo pudieran incrementar considerablemente, ¿no? Entonces ya el CBD, por otra parte, se pensaba que era un antagonista de receptores CB1, con muy poca actividad sobre receptores, como dicen algunos autores, o con actividad como antagonista, pero ya se sabe que no, que el CBD es un agonista inverso de los receptores CB1 y que puede a través de este mecanismo mitigar las propiedades psicoactivas o psicotrópicas del THC sobre estos receptores. Vamos a adentrarnos un poco más en ese sistema. Así como los virus, por ejemplo, necesitan un mecanismo de entrada a un organismo, que sería un receptor o una molécula muy específica, que si no la tiene el organismo, pues el virus no va a poder entrar. Supongamos que tenemos un animal al que no le da rabia naturalmente. Nosotros podríamos meterle 1 litro
un kilo de virus puro al animal y no le va a pegar la rabia. ¿Por qué? Porque no tiene los receptores necesarios o la llave y el candado para que este virus entre. Con otras moléculas, como los fármacos o como los cannabinoides, pues es igual. Cómo es que la planta de cannabis y sus componentes pueden interactuar y ejercer efectos terapéuticos, pues es a través de un sistema que cumple esta función de la llave y el candado, ¿no? Un sistema que puede interactuar con estos componentes. Entonces vamos a hablar un poco más sobre ese sistema. Ya van 160 años de las investigaciones sobre las propiedades biológicas de la planta de cannabis, con las primeras publicaciones de los hermanos Smith en el 1857 sobre las propiedades químicas del hachís, un preparado de la planta de cannabis. Posteriormente, en el 64, con Gaon y Meshulam, donde sintetizaron y vieron, apreciaron la estructura o determinaron la estructura del THC, o como le llamaron en su publicación, el delta 1,3,4 transtetrahidrocannabinol. Posteriormente, pues ya se dijo, bueno, tenemos esta molécula que es el THC, entre otras, que pueden interactuar con el organismo, o que a través de qué mecanismos interactúan. Y fue cuando se empezaron a descubrir los receptores cannabinoides CB1 y CB2 en el 88 y el 93 respectivamente. El CB1 pues se descubrió ya ahí en el cerebro de rata, ¿no? En las investigaciones, y se dijo, bueno, tenemos los receptores, tenemos ligandos exógenos, pues debe haber un ligando endógeno. Y se empezaron a descubrir entre estos años, en el 92, el primer cannabinoide endógeno, ¿no? La anandamida. Entonces aquí fue donde ya empezaron a ver que había un sistema con el que los cannabinoides podían interactuar, ¿no? Entonces empezó ya a definir como tal el concepto de sistema endocannabinoide, como ya lo hemos escuchado muy seguramente en otras pláticas. Tenemos que entender que en el organismo poseemos pues muchos sistemas, tanto macroscópicos como el digestivo, el respiratorio, reproductor, obviamente con sus partes celulares, sus partes microscópicas, sus partes moleculares, que son ya las proteínas, receptores, ligandos, enzimas, como los sistemas de metabolismo energético también, los otros sistemas biomoleculares, y dentro de esto se va a encontrar el sistema endocannabinoide. Ejerciendo ahí en todos los anteriores, pues una parte en la homeostasis, ¿no? Manteniendo como que cierto control y muchas actividades que aún se desconocen y que se están descubriendo. Sistema endocannabinoide. Vamos a definir muy rápidamente algunas propiedades de este sistema. Primero que nada, es un sistema de homeostasis. Segundo, está distribuido en todo el reino animal y tiene orígenes primitivos. Tercero, sus niveles se pueden encontrar alterados en ciertas patologías. Y la modulación exógena es una alternativa terapéutica. El primero de esos conceptos, un sistema de homeostasis, tenemos por ejemplo aquí el receptor CB1, son receptores acoplados a proteína G. Aquí pueden ver mi dibujo súper profesional con sus 7 dominios transmembrana del receptor, expresado en neuronas presinápticas. Muy seguramente ya lo han visto en algunas partes, vamos a recapitular así rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo modula el receptor CB1 la actividad de otros sistemas, en este caso sistema nervioso? Pues al estar en neurona presináptica, ¿qué pasa? La neurona presináptica sintetiza y secreta neurotransmisores que viajan hacia la neurona postsináptica. Esta neurona, o esta terminal, posteriormente va a sintetizar los cannabinoides endógenos, endocannabinoides, los cuales van a viajar en contracorriente para modular la actividad de receptores CB1, los cuales van a modular la actividad de otros de canales iónicos, por ejemplo, o de expresión génica, y van a inhibir temporalmente la secreción de neurotransmisores excitatorios o inhibitorios de manera temporal como un mecanismo de control. ¿Qué pasa cuando la función de estos receptores está infrarregulada, ya sea por baja expresión, defecto genético? Pues que esta neurotransmisión va a ser errática, ¿no? ¿Qué pasa con lo contrario? Cuando la función de estos receptores está sobreregulada, pues no va a permitirse correctamente esta neurotransmisión, ¿no? Esto lo podemos ver en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el infarto cerebral, el Parkinson,
Entonces, uno de los ejemplos. El otro, así rápidamente, es el sistema inmune CB2, también con sitio de dominio membrana, expresado aquí, en este caso, en macrófagos. Dependiendo del ligando o del endocannabinoide que esté interactuando con CB2, pues va a modular la expresión de factores quimioatrayentes, de citocinas, expresión y secreción de estas citocinas proinflamatorias o antiinflamatorias, muy dependientes del perfil de expresión, ¿no? Qué tanto está funcional este receptor, qué tanto la célula lo está expresando. Si la célula requiere que se exprese menos, pues simplemente los va a internalizar los que tenga o los va a dejar de expresar, ¿no? Entonces se puede modular muy fácilmente este sistema, lo hace pues muy noble, ¿no? El segundo de estos conceptos, distribuido en todo el reino animal y de origen primitivo. El sistema endocannabinoide o sus componentes se ha encontrado en la mayoría, por no decir todos los vertebrados, en los que se ha buscado, por ejemplo, mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, ¿no? No significa que en todos sea igual, no significa que en todos vaya a actuar igual, no significa que si metemos un cannabinoide exógeno en un caballo o en la chica que lo maneja va a ser igual que si lo metemos en una de las ranitas, ¿no? Pero poseen lo más similar entre todos, un sistema endocannabinoide. Algunos invertebrados también lo poseen. Esto nos da un indicio más o menos de qué tan antiguo puede ser por ahí el sistema. Erizos de mar, sanguijuelas, mejillones, nemátodos, entre otros invertebrados. Se ha investigado si la presencia de este sistema se encuentra también en artrópodos. Algunas investigaciones en la mosca Drosophila melanogaster, ya la hemos visto por ahí en nuestras clases de biología, han encontrado receptores con afinidad a cannabinoides. Esos son receptores TRPs o receptores de potencial transitorio. Más adelante vamos a hablar un poquito más de estos, pero pues sí son receptores que se pueden modular en base a la presencia de algún cannabinoide, ¿no? Entonces, estos receptores son parte del sistema endocannabinoide o son parte de algo más grande. Ahí les dejo la pregunta, vamos a dejar un pin ahí. Orígenes primitivos de este sistema. Este es un nidario, una Hydra vulgaris, uno de los primeros, o el primer organismo en desarrollar una red neuronal. La podemos ver, ahí está. Una red neuronal muy sencilla, filogenéticamente pues muy antiguos, y donde ya se han encontrado componentes similares a los del sistema endocannabinoide, muy involucrados en su respuesta a la alimentación de estos pequeños nidarios, lo cual nos da pues un indicativo de qué tan antiguo es este sistema, si estuvo en los primeros individuos en desarrollar una red neuronal, pues, y a partir de estos, pues, ya fueron divergiendo muchas líneas evolutivas, pues ya nos da así más o menos un indicio, ¿no? Niveles alterados en patologías. Alteraciones a nivel de los componentes de este sistema, por ejemplo, de receptores, de ligandos, enzimas u otros componentes, pues se han encontrado como parte del desarrollo de procesos patológicos. Estos niveles van a ser muy dependientes del sitio que está afectado y de la patología en particular. Por ejemplo, en algunos estudios que han recapitulado toda esta información, han encontrado que, por ejemplo, en modelos de dolor inflamatorio y en modelos de dolor por cáncer de hueso se han encontrado niveles disminuidos del endocannabinoide anandamida. Contrario a esto, en artritis, ya como enfermedad en humanos o en esclerosis múltiple, se han encontrado aumentados estos niveles del mismo endocannabinoide en líquido sinovial y en líquido cefalorraquídeo respectivamente, y en Alzheimer nuevamente pues se han encontrado disminuidos. De nuevo, estos niveles van a ser dependientes del lugar en donde se están buscando. No van a ser iguales si en Alzheimer, por ejemplo, buscamos en una biopsia de tejido neuronal o a lo mejor en circulante en sangre, no van a ser similares. Esto va a depender mucho de dónde lo estoy buscando, la patología en particular nuevamente, y aún se está investigando si estas alteraciones, por ejemplo aquí en los niveles de anandamida, son a consecuencia de la enfermedad, o sea que la enfermedad está provocando estas alteraciones en el sistema endocannabinoide, o si es el sistema endocannabinoide modulándose
para contrarrestar la enfermedad. Entonces se está investigando si esta es una causa o una consecuencia. En algunas investigaciones pues ya se tiene así muy bien determinado, ¿no? Es una causa y en otros pues es una consecuencia y en otros pues todavía no se sabe. Estos hallazgos y muchos otros, es una tabla muy amplia, lo pueden encontrar en el artículo de Toxic y Malinowska del 2018. La modulación exógena como alternativa terapéutica. Eso es algo con lo que ya estamos muy familiarizados por otras pláticas, por lo que nos han dicho, por lo que hemos investigado. Se puede modular la actividad de ese sistema, por eso mismo del mecanismo de llave y candado, a través, por ejemplo, de la administración de cannabinoides, ya sea cannabinoides fitogénicos o cannabinoides sintéticos. También se ha investigado la modulación de enzimas metabólicas. Por ejemplo, aquí tenemos a la ácido graso amidhidrolasa, la FAH, que es una enzima que se encarga de degradar cannabinoides como el THC, como el CBD. Entonces, se está viendo que si, y pues de cannabinoides endógenos también, ¿no? Obviamente, se está viendo que si contrarrestamos o inhibimos la actividad de esta enzima, a lo mejor podemos producir un aumento en el tono de cannabinoides endógenos, o sea que la enzima no va a estar degradando los endocannabinoides. Cabe aclarar que la administración de cannabinoides exógenos puede actuar por mecanismos competitivos, por ejemplo, con la FAH, o sea, competir por la actividad de la enzima y producir de manera indirecta un aumento también en el tono de endocannabinoides, ¿no? Entonces, pero esta perspectiva, pues todavía es experimental, un poco peligrosa porque, por ejemplo, esta enzima está muy involucrada en los procesos de beta-oxidación de los ácidos grasos, entonces es una enzima que está en muchos otros sistemas, ¿no? Y así inhibirla, pues estarías involucrando a otros sistemas. Entonces se está teniendo cuidado con este tipo de perspectivas. Es más fácil, pues, la administración exógena de cannabinoides. Pues ya habrán visto en el título de la plática que si sistema endocannabinoide, que si endocannabinoidoma, qué es la endocannabinoidoma. Pues vamos a definirla en este momento. Como decía el título ahorita, endocannabinoidoma, te lo resumo así nomás. De acuerdo con la definición de Di Marchi y Piccitelli del 2015, un artículo muy interesante, ellos definen el sistema endocannabinoide así. A inicios del siglo, el sistema endocannabinoide se definía como el conjunto de 2 receptores acoplados a proteína G de 7 dominios de membrana para THC, o sea, receptor cannabinoide tipo 1 y receptor cannabinoide tipo 2. Sus 2 ligandos endógenos más estudiados, los endocannabinoides N-araquidonilfenolamina o la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. 3, las 5 enzimas que se creía en ese tiempo eran las únicas responsables de la biosíntesis y de endocannabinoides, una fosfolipasa D, selectiva a NAPE, y diacilglicerolipasas alfa y beta para la biosíntesis de anandamida y 2-AG respectivamente, y para su inactivación hidrolítica, la FAH y la M-monacilglicerolipasa para la anandamida y 2-AG respectivamente. Entonces, así para sintetizarlo, tenemos los receptores cannabinoides, CB1 y CB2, los endocannabinoides, la anandamida y 2-AG, y las enzimas metabólicas para estos endocannabinoides. Así, muy puntualmente, pues esto es lo que conforma el sistema endocannabinoide. Como tal, ya se le está dando una definición pues más estricta, ¿no? Más así, más concreta. Es un sistema pues muy involucrado en muchísimas actividades del organismo, desde el cerebro, en la neurogénesis, en general de las células, como para el crecimiento y proliferación celular, mecanismos de inflamación, de nocicepción, hasta el apetito, entre muchos otros mecanismos ahí con los que pueden interactuar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los receptores cannabinoides. Son receptores con 7 dominios transmembrana, acoplados a proteína G, una de las superfamilias más abundantes en los sistemas, por lo menos en mamíferos. Y el receptor cannabinoide 1 o CD1, pues se le ha nombrado receptor cannabinoide cerebral. ¿Por qué? Se ha dicho que es el receptor acoplado a proteína G más abundante en el sistema nervioso central.
Este es codificado por el gen CNR1, un gen muy conservado entre mamíferos del 97 al 100%, y es el principal mediador de los efectos psicotrópicos de la planta de cannabis, psicotrópicos entre comillas, porque ya se está como cambiando este concepto de psicotropismo o de psicoactivismo por otros, ¿no? Se les está optando por llamarlo efectos intoxicantes o efectos similares al THC. Estos receptores son capaces de formar heterodímeros funcionales con otros receptores acoplados a proteína G. O sea, con otros receptores, por ejemplo, de otros sistemas, pueden estar muy cercanos e interactuar unos con otros en la membrana de las células y modular unos con otros su actividad, ¿no? Este receptor está expresado pues, en una amplia gama de tejidos, no solo está en el sistema nervioso, podemos encontrarlo en corazón, hígado, pulmones, en los órganos reproductores, glándulas adrenales, músculo liso y esquelético, entre otros tantos. No solo en los que estoy mencionando aquí, estos son algunos de los ejemplos. Para el otro caso, el receptor CB2, principalmente expresado en células del sistema inmune, muy asociado a la función del sistema inmune, codificado por el gen CNR2, altamente conservado en primates, del 98 al 100%, pero menos conservado ya en otras especies, ¿no? Tiene efectos moduladores sobre la función del sistema inmune, pues muy dependientes obviamente de la población celular en específico, que si es un linfocito, que si es un monocito, y del ligando en particular, como mencionaba antes, ¿no? Como con el perfil de la expresión de estos receptores. Su activación es importante porque puede inducir efectos antinociceptivos y antiinflamatorios. He expresado también una amplia gama de tejidos y células, no solo en estos, pero aquí podemos ver que está pues muy implicado en células del sistema inmune. Algunos de los efectos mediados, ocultar esta barrita que está arriba porque no me deja ver. Algunos de los efectos mediados por receptores de cannabinoides podemos encontrarlos en pulmones, en la eliminación de patógenos, disminución de la inflamación pulmonar, corazón, en mecanismos de vasodilatación, ya sea por aumento de la actividad mediada por nervios, por la respuesta a acetilcolina, respuesta a felinefrina, en hígado, disminución de la vasodilatación esplácnica o de la fibrosis hepática, de la resistencia intrahepática, en páncreas, disminuyendo la resistencia a la insulina, sistema gastrointestinal, disminuyendo la secreción de ácido gástrico, en cerebro, estimulando el ánimo, reduciendo la ansiedad, disminuyendo la motivación para comer, en tejido adiposo, promoviendo la lipogénesis o inhibiendo hormonas asociadas a los procesos de lipogénesis o liponeogénesis, y en la expresión de citocinas, ¿no? Disminuyendo la expresión de citocinas, por ejemplo, proinflamatorias o la migración de células T. Esos son algunos de los ejemplos en algunos de los sistemas, porque realmente los ejemplos son muy amplios e incluso entre autores esos hallazgos pueden variar, ¿no? Algunos autores pueden encontrar, por ejemplo, en citocinas, algunos autores han encontrado que la estimulación de receptores cannabinoides puede incluso aumentar, dependiendo del modelo, ¿no? La expresión de citocinas proinflamatorias. El modelo es in vitro sobre todo, ¿no? Lo cual no necesariamente significa que sea malo. La inflamación nos permite contrarrestar la presencia de patógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía se están puliendo o afinando muchos de los conocimientos que se están obteniendo sobre la actividad de estos receptores. Esto es nomás como una idea así muy general. En el mismo artículo que mencionaba anteriormente de Di Marchi Puccitelli, hay una imagen que muy seguramente ya han visto en otras pláticas o por ahí la han visto en artículos, que se titula Complejidad, redundancia y promiscuidad del sistema endocannabinoide. La endocannabinoidoma y sus interacciones con los cannabinoides de la planta, en donde los autores plantean problemas semánticos con respecto a algunos conceptos del sistema endocannabinoide, como por ejemplo el concepto de receptores cannabinoides, el de endocannabinoides y de enzimas metabólicas. Esta es la imagen. Si no la habían visto, veanla ahora.
Vamos a hablar así muy por encimita de lo que compone esta imagen, primero con el concepto de receptores cannabinoides. Vamos a hacerle acá un énfasis en la parte de la membrana celular, que sería esta donde encontramos a receptores transmembranales o transportadores transmembranales. Por ahí el micrófono. Bueno, aquí podemos encontrar los receptores cannabinoides, CB1, CB2, con sitio de dominación de membrana, también acá. Y los autores plantean o mencionan que esos receptores realmente tienen una actividad mayor o actividad importante con fitocannabinoides como el THC y el THCV, que es también por ahí de la clase del THC, ¿no? Entonces, se plantea que a lo mejor se podría cambiar en algún momento el nombre de esos receptores o que se debería cambiar por el de receptores de THC y THCV, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros receptores, como por ejemplo los podemos ver aquí, GPR55, GPR18, 119, TRPV1, entre otros tantos, que también pueden interactuar con cannabinoides. Por ejemplo, los receptores activados al proliferador del peroxisoma, receptores de potencial transitorio, receptores de glicina, receptores de serotonina, muchos receptores acoplados a proteína G, entre otros tantos. Pero a estos no se les llama receptores cannabinoides, no se les llama CB10, CB11, CB15, porque no se descubrieron pues a partir de ese sistema. Ya estaban descubiertos o se han ido descubriendo y se ve que interactúan con cannabinoides, como por ejemplo el CBD, CBDB, CBG, pero no se les llama receptores cannabinoides a pesar de tener afinidad a cannabinoides, incluyendo pues cannabinoides endógenos y cannabinoides sintéticos. El segundo de esos conceptos es el de endocannabinoides. Vamos a meternos aquí en esta parte de la imagen, aquí arriba. Tenemos la anandamida a la izquierda, el 2-araquidinoglicerol a la derecha. La anandamida es parte de la familia de las N-acetiletonolominas y el 2-AG parte de la familia de los monoacilgliceroles, ¿no? Con muchos otros miembros de estas familias. Entonces, los endocannabinoides no solo pueden interactuar con receptores cannabinoides, pueden interactuar con algunos de los receptores que mencioné anteriormente, y pues ejercer ciertas funciones por ahí, ¿no? Y hay muchos otros ligandos lipídicos que pueden interactuar con estos otros receptores, pero no se les llama endocannabinoides. Incluso algunos pueden interactuar con receptores cannabinoides, pero no se les llama endocannabinoides. ¿Cómo se les llama? Mediadores similares a endocannabinoides, o en inglés, endocannabinoid-like mediators. Esos son, por ejemplo, algunos miembros de las N-acetiletonolominas, de los monoacilgliceroles, N-acildopaminas, serotoninas. Esos son los lipoaminoácidos y mediadores de otras rutas metabólicas. Por ejemplo, cuando una molécula, un lípido, por ejemplo, se degrada en otra ruta metabólica aparte, ese metabolito secundario, ese metabolito de desecho puede llegar a este sistema e interactuar con estos receptores como un ligando activo, ¿no? Entonces, eso es parte del concepto ese que se mencionaba sobre la promiscuidad de ese sistema, porque tanto receptores cannabinoides como otros receptores endocannabinoides y mediadores similares, pues pueden interactuar con un montón de otros sistemas, ¿no? Ya por último, las enzimas metabólicas. Agarramos esta parte donde están las rutas metabólicas para la síntesis y degradación de los endocannabinoides. Tenemos pues las 5 enzimas que principalmente se pensaba en ese tiempo, como mencionaban los autores, pues son las únicas responsables de la biosíntesis y degradación de los endocannabinoides. Ya se sabe que no son las únicas. Por ejemplo, para la degradación también tenemos a COX-2, implicado en otras rutas importantes que muy seguramente ya conocemos. Por ejemplo, otras fosfolipasa C, fosfolipasa A2, de este lado otras desilglicerolipasas, lisofosfolipasa C, entre muchas otras enzimas. Entonces, si ya incluimos a todas las enzimas que pueden degradar y biosintetizar
cannabinoides endógenos o endocannabinoides, pues también tendríamos que agregar las enzimas que pueden sintetizar e hidrolizar mediadores similares a endocannabinoides. Los geles, pues sí serían una cantidad inmensa de enzimas que no terminaríamos, ¿no? Y podríamos incluir incluso por aquí a las proteínas encargadas del transporte de estos endocannabinoides y mediadores similares, porque sabemos que pues, los lípidos, por ejemplo, no pueden viajar normalmente así por sangre, necesitan alguna proteína que los ayude a viajar, o las moléculas en general necesitan una forma de entrar a las células. No todas pueden entrar a través de la membrana lipídica, pues necesitan alguna proteína transportadora, ¿no? Entonces estamos aquí también incluyéndolas, aunque no sean enzimas metabólicas. Entonces ya, como tal, definición del sistema endocannabinoide, tenemos receptores CB1 y CB2, ya sabemos que son receptores acoplados a proteína G. Tenemos los endocannabinoides, que son ácidos grasos. Tenemos las enzimas, encargadas de la síntesis y degradación de los endocannabinoides. Y esto sería el SEC como tal, que es la endocannabinoidoma. Yo he separado para que podamos pronunciarla todos bien, ¿no? Porque yo sí batallé mucho cuando empecé a leer sobre eso. O sea, endocannabicoco, o sea, no, como que no le entendía muy bien. Y ya mencionar, hablar de ello una y otra y leerlo 1000 veces, pues ya, yo ya me lo sé, pero sí veo que, por ejemplo, muchos de mis colegas o mis asesores todavía hay como que está muy largo el nombre, pues. Entonces tenemos, en el caso de los receptores, no solo tenemos receptores acoplados a proteína G, como serían CB1 y CB2, tenemos otros receptores como GPR55, GPR18, GPR119. Tenemos otra cantidad de receptores, como los mencioné anteriormente, los PARs, los PRPs, receptores de la familia cis-loop, receptores, canales iónicos activados por voltaje, entre otros tantos, ¿no? Tenemos también, bueno, todos estos serían receptores con afinidad a cannabinoides. Tenemos también otros ácidos grasos, como las NAES, como las N-acilserotoninas, monoacilgliceroles, dopaminas, dipaminoácidos, entre otros, que serían los mediadores similares a endocannabinoides. Y como mencionaba, pues las enzimas de transporte, las proteínas de transporte, ¿no? Proteínas de unión a ácidos grasos encargadas de transportar lípidos y transportador de membrana de endocannabinoides que se encargaría putativamente de internalizar en la membrana, en la bicapa lipídica, los cannabinoides de un lado al otro, ¿no? Estos no son como parte tal cual del sistema endocannabinoide, son parte de algo más grande, la endocannabinoidoma. Quitamos todos los componentes, la endocannabinoidoma engloba tanto al sistema endocannabinoide como a los mediadores similares a endocannabinoides, receptores con afinidad a cannabinoides, proteínas de transporte, que es un mundo de mediadores, ¿no? No se descubrieron necesariamente a raíz de la presencia del cannabis, sino que este sistema los adoptó. Se veía que pueden interactuar con cannabinoides fitogénicos, pueden interactuar con cannabinoides sintéticos y a toda esta OMA de mediadores moleculares, lo que se le llamó la endocannabinoidoma. Nuevamente, este sistema engloba al sistema endocannabinoide dentro de ella y no al revés. Entonces, cuando hablamos de terapias con cannabis, no estamos hablando únicamente del sistema endocannabinoide. Cuando hablamos de CBD o THC, no solo vamos a hablar del sistema endocannabinoide, vamos a hablar de la endocannabinoidoma en general. No podemos mencionar a uno, al sistema endocannabinoide, sin mencionar endocannabinoidoma. No podemos decir que es que el CBD solo actúa como agonista inverso de receptores CB1 y por eso es antiinflamatorio. No. El CBD va a interactuar con muchos otros receptores, va a interactuar con enzimas metabólicas. Entonces, ya no solo es un sistema, ya es pues, uno más grande, ¿no? Empezando a hablar sobre otros receptores activos, receptores acoplados a proteína G, en este caso GPR55, así muy levemente. Este es un receptor huérfano en mamíferos que aún no está clasificado, pero que se ha intentado clasificar como un receptor CB3. A pesar de que tiene baja homología a nivel de secuencia con receptores CB1 y CB2, puede ejercer interacciones funcionales con ambos. Y de hecho, en algunos estudios se ha visto
el efecto que tiene un determinado ligando sobre receptores CB1 o CB2, GPR55 hace el efecto opuesto. Por ejemplo, si CB1 en algunas células puede estimular vías de apoptosis, GPR55 va a inhibir estas vías de apoptosis. Entonces, todavía se está viendo cuál es la significancia biológica de esto, qué pasa ya en un sistema que no sea in vitro con esto, pero pues sabe que están muy involucrados unos con otros. Se ha visto pues en mecanismos de excitación celular, en estructuras cerebrales, en estructuras periféricas, pues involucrado en vasodilatación, proliferación celular, migración, dinámica ósea, inflamación, dolor, entre otros, muchos otros mecanismos, ¿no? Otros de estos receptores, el GPR119 y 118, los mencioné anteriormente, pues el primero involucrado como un sensor lipídico, ¿no? En la saciedad y en la regulación metabólica, pero en ratones knockout para este receptor, o sea, ratones que tienen inhibido de alguna forma este receptor, pues no mostraron un genotipo considerable, ¿no? O sea, no cambió mucho, su fenotipo no cambió mucho, ¿no? Entonces se está viendo cuál es la significancia, qué tan importante es este receptor, ¿no? GPR18 se le ha denominado como receptor endotelial de anandamida. Bueno, se le había nombrado así, ya es GPR18, y tiene un efecto de vasodilatación independiente de la actividad de CB1 y CB2. Hay muchos otros receptores acoplados a proteína G que también interactúan con cannabinoides. Esta es una pequeña lista de ellos, entre otros tantos, ¿no? Como mencionaba, pues es una de las superfamilias de receptores pues, más abundantes. Los TRPs, aquí solo vamos a mencionar esos de los de proteína G, los TRPs y los PPARs, ¿no? Que son así como los que más vamos a encontrar cuando hablamos del endocannabinoidoma. Estos son los receptores de potencial transitorio. Son canales iónicos que forman un canal, como lo podemos ver aquí en la vista superficial. Este sería el canal, una vista lateral. Lo veríamos así en la membrana lipídica. Estos son mediadores de muchos estímulos físicos y químicos, por ejemplo. Estos son muy importantes en las sensaciones de dolor, en las sensaciones térmicas de calor o de frío, la sensación al mentol, por ejemplo, a ciertas plantas también, como por ejemplo creo que la mostaza también se mencionaba, la capsaicina, la molécula que le da al chile, el picor, esa sensación de que te estás quemando, es porque está interactuando con receptores TRPs. Algunos de estos pueden presentar una actividad modulada por la presencia de ligandos. O sea que el ligando va a permitir o va a inhibir que un determinado ion o un grupo de iones pasen de un lado a otro. Pero ¿qué pasa con estos ligandos? O estos canales iónicos. Cuando el ligando sobreestimula al receptor, este receptor pasa por una fase que se le llama desensibilización, o sea que se cierra. Aquí me pasan los iones, muy felices, todo normal. Hay una sobreestimulación del ligando, el receptor se bloquea, se inhibe. Muy importante, por ejemplo, para los mecanismos de dolor, porque los cannabinoides pueden interactuar con algunos de estos receptores, esos receptores se desensibilizan y el dolor disminuye. Por ejemplo, el consumo de THC está muy relacionado a una pequeña sensación de frío momentánea, temporal al inicio. Es porque el THC estimula estos receptores, los relacionados con la sensación de frío, se sobreestimula, se siente el frío y luego se inhibe. Temporalmente, no se va a quedar así para toda su vida el receptor, temporalmente se inhibe y ya pasa esta sensación, ¿no? Entonces son muy importantes, por ejemplo, porque también están involucrados en mecanismos de analgesia. Fallas funcionales en los receptores pues conllevan al desarrollo, se han visto implicados en el desarrollo de desórdenes neurológicos, desórdenes relacionados al dolor, a la inflamación o a problemas respiratorios, ¿no? Dentro de los que pueden interactuar con cannabinoides están los de tipo valinoide del 1 al 4, el de melastatina el 8, de anquirina el 1. Son estos los que se han denominado como receptores ionotrópicos de cannabinoides. Los proliferadores de peroxisamo. Estos son muy importantes
porque están, por ejemplo, involucrados en muchos procesos cancerígenos, procesos inflamatorios, y fueron objeto de estudio de nuestro trabajo que hicimos durante el posgrado anterior, los PPARs, ¿no? Son tres isoformas, PPR beta delta, se puede encontrar como beta o como beta delta, es el mismo. PPR gamma y PPR alfa, este fue el que nosotros investigamos, la isoforma con la que nos topamos por ahí en los procesos inflamatorios. Son factores de transcripción activados por ligando. Eso significa que cuando es un receptor que se encuentra en la membrana nuclear y cuando llega un determinado ligando, pues va a activar o va a inhibir procesos de transcripción genética directamente asociándose con el ADN. Involucrados en muchos procesos, como podemos ver, muy amplios, procesos de inflamación, supervivencia y diferenciación celular, regeneración tisular, reparación de la piel, tumorigénesis, apoptosis, metabolismo lipídico, glucosídico, aminoacídico, procesos de detoxificación, entre muchos otros, ¿no? Son blanco para terapias contra obesidad, contra cáncer, diabetes tipo 2, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, dependiendo, hay fármacos que apuntan directamente a estos PARs, PPRs, para intentar mitigar los efectos de estas enfermedades y pues obviamente fallas funcionales en los receptores puede conllevar o estar muy relacionado al desarrollo de estas enfermedades. Pues aquí los cannabinoides también van a ejercer un efecto. Como mencionaba, CBD o THC no solo van a ir sobre receptores CB1 y CB2, van a ir también sobre PPARs de alguna forma u otra, directa o indirectamente pueden interactuar. Esto no significa que te vayan a curar todas las enfermedades, también tiene que ver el grado o la fuerza con la que interactúen con un receptor. Por ejemplo, el CBD es muy débil activador de PPAR alfa, pero puede, por aumento en el tono de endocannabinoides, inhibiendo, como mencionaba, la actividad de las enzimas hidrolíticas, aumentar el tono de endocannabinoides, los cuales sí pueden tener un efecto sobre PPR alfa. Entonces, nomás es por dar un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, como mencionaba, PPR alfa incrustado en la membrana nuclear de la célula. Dependiendo del ligando, ya sea un endocannabinoide o un fitocannabinoide, por ejemplo, pues van a empezar a reclutar a otras proteínas para internalizarse en unos sitios muy específicos del ADN que se le llama sitios de respuesta a PPR, esos PRES, y van a activar o inhibir mecanismos de transcripción génica, no directamente interactuando con el ADN. Estos se expresan en muchos tejidos, como por ejemplo músculo esquelético, hígado, vasos sanguíneos, en corazón, intestino, tejido adiposo, entre otros tantos, ¿no? Más para que tengamos una idea de dónde los vamos a encontrar. Ya, por mencionar así muy levemente, otros miembros del endocannabinoidoma, tenemos receptores nicotínicos de acetilcolina, de glicina, de ácido GABA-aminobutírico, pues se me fue, receptores de serotonina. De hecho, el THC no solo ejerce sus efectos moduladores del comportamiento a través de receptores CB1, ya se está viendo que también lo hace a través de receptores de serotonina. Entonces, cuando bloqueas o cuando depletas estos receptores o la función de estos receptores, los efectos del THC disminuyen considerablemente, ¿no? Los efectos alteradores del comportamiento. Canales iónicos activados por voltaje, como algunos canales de sodio, algunos canales de calcio, algunos canales de potasio. Si vemos aquí, todos están muy involucrados en la función neuronal. No exclusiva, pero sí muy involucrados. No significa que todas estas interacciones biológicas sean terapéuticas. Se está viendo si son terapéuticas o si no tienen una significancia, o sea, si esta actividad biológica pues no le podemos encontrar como una significancia así terapéutica, o si sí, o si es parte de los efectos terapéuticos que ya conocemos, ¿no? Entonces, este sistema... Perdón, doctor, pues vamos a hacer el corte si no hay inconveniente. No sé si tenemos Sí, algún inconveniente aquí, Doc. queda perfecto de hecho. Bueno, muy bien, médico, pues muchas gracias. 10 minutitos nada más y vamos Sí. a aprovechar para tomar agua y ver algunos anuncios que vamos a... Found in the shade on the ground, far Solo hay que from quitar el all sonido, worries and troubling sound. When I go there to be,
sigue oyendo, hay que quitarlo. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. Buenas noches, doctor Antonio. Buenas noches. Ya los aburrí. No, claro que no, muy interesante su plática. Sí, gracias. Ya me comentaron lo del micrófono, nomás que pues es marca patito ahí, entonces ya necesito comprar otro. No, a veces también es como el acomodo, pero sí se alcanza a escuchar, nada más a veces como un poquito de distorsión, pero no Ah, se ok. preocupe. Muy Sí, bien. Gracias, Enrique. Pues damos inicio, regresamos. sí, Doc. Cuando indiques, médico. Ya voy a compartir, ya mero acabamos, ya para que no se queden dormidos todavía, por favor. No, al contrario, muy interesante. Obviamente es información que muchas veces nos quedamos con pues, lo primero, ¿verdad? Hasta el sistema endocannabinoide, pero ya una vez adentrándose, es muchísima, muchísima información que todavía se tiene que seguir investigando mucho. Sí, claro, todavía hay mucho que no se sabe o que se pensaba una cosa y que ya está viendo que no es tal cual lo que se creía, entonces hay mucho de dónde jalarle y mucho hilo. Así es. Muy bien, pues entonces estamos ya prestos a tu presentación. Adelante. Sí, bueno, ahí iba a empezar a hablar ya un poco de los efectos, los mecanismos de ese sistema. Em, por ejemplo, en el caso de la obesidad, involucrado en numerosos sistemas solo en la obesidad, desde cerebro, nariz, o sea, olfato, gusto, en tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, etcétera, ¿no? En el cerebro, por ejemplo, eh, aumentando aumentando la ingesta, la motivación para la ingesta, para comidas palatables, en el caso de la obesidad. Este, Modular el comportamiento para la búsqueda de ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, alimentos grasosos, alimentos dulces, que nos dan como una sensación ahí de bienestar. Es el sistema endocannabinoide o la endocannabinoidoma, están muy involucrados ahí. También igual a nivel de nariz, por ejemplo, en los comportamientos de búsqueda de alimento, igual que un vicioso de alguna droga, por ejemplo. Que tiene un comportamiento de búsqueda de la sustancia. Es igual con la obesidad, hay comportamientos de búsqueda del alimento en todos este tipo, incluso en el tracto gastrointestinal, por decir otro ejemplo, en preferencia por grasas, por consumo de grasas. Está involucrado ese sistema, no significa que ese sistema lo ocasione, significa que está involucrado y que a lo mejor se puede modular, ya sabemos a través de qué mecanismos, de la modulación exógena, eh, para poder mitigar algunos de estos mecanismos. No podemos mitigar todos, no podemos modular toda la compleja neuroquímica y histología humana, pero pues tenemos por ahí algunas formas de llegarle, ¿no? En el caso aquí a la derecha de enfermedades neurodegenerativas, pues no solo están receptores CB1 y CB2 involucrados, ya sabemos. Están, por ejemplo, también los receptores TRPV1, por decir algunos ejemplos, ¿no? Involucrados en numerosas patologías muy diversas, tumores cerebrales, Alzheimer, Huntington, dolor de muchos tipos, esclerosis múltiple, traumatismos con lesiones cerebrales, esquizofrenia, epilepsia. Entonces, también podemos encontrar por ahí cómo modularlos para intentar disminuir el progreso de esas enfermedades. No significa que sean una cura, significa que podemos tratar algunos de los síntomas, disminuir el progreso de esas enfermedades y pues mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? O solo investigar el hecho de que hay una actividad biológica no significa que hay una actividad terapéutica, pero pues nos da pues investigarlo nos da más información de cómo la enfermedad se maneja. Siempre pues la finalidad de todo esto es el desarrollo de terapias, ¿no? Necesito ocultar, aquí está. Ya. Y ya, por último ahí,
Voy a hablar un poco de las enfermedades inflamatorias intestinales y sobre los trabajos que estamos haciendo nosotros actualmente. Estas enfermedades o este concepto engloba a un grupo de enfermedades que tienen que ver con inflamación crónica del intestino. Son enteropatías crónicas, como mencionaba, cuya etiología permanece incierta, no se sabe qué les origina y pueden afectar tanto humanos como animales. Aunque no se sepa la etiología exacta, hay factores que intervienen en el progreso o en la reincidencia o en el desarrollo de esas enfermedades, como por ejemplo factores relacionados a la microbiota, factores genéticos, factores de respuesta inmune del hospedero y naturalmente pues detonadores ambientales, ¿no? Algunas de las características de estas enfermedades es que tienen signos intermitentes y recurrentes, la presencia de un infiltrado inflamatorio y disbiosis. La disbiosis es como alteraciones en la microbiota intestinal que pueden, por ejemplo, alterar los mecanismos de tolerancia a la microbiota normal del intestino. Les quiero recordar que la microbiota del intestino es súper importante para muchísimos procesos fisiológicos, no solo procesos de nutrición. La microbiota ya se ve que está incluso involucrada en el progreso y desarrollo de enfermedades, de condiciones o síndromes relacionados a psiquiátricos. Esta es la microbiota en intestino, pues para que tengamos como una idea del alcance que tiene. Entonces, procesos de disbiosis son muy comunes en este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales. Las dos presentaciones principales en humanos de estas enfermedades es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que comparten características como las que mencioné anteriormente, pero tienen ciertas diferencias muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo el alcance de la lesión, si uno afecta intestino delgado, el otro afecta todo el tracto gastrointestinal, el tipo de respuesta inmune que se genera, entonces son enfermedades de importancia, se presentan en todo el mundo y pues están siendo investigadas. ¿Cómo se investigan? Por ejemplo, con el desarrollo de modelos animales o modelos in vitro. Tienes un cultivo celular in vitro, así que puedes ver al microscopio, le induces algo similar a la enfermedad, las células se comportan como se deberían comportar en un estado natural, obviamente no lo hacen 100% igual, pero puedes agregar un tratamiento, ver cómo se comporta la célula y hacer más o menos un estimado, ¿no? Los modelos animales es muy similar. Tienes un animal de laboratorio, por ejemplo, un ratón, un conejo, un primate, por ejemplo. Le induces la enfermedad, tratas con algún agente y ves cómo se comporta tanto la enfermedad, que la enfermedad se supone debe modelar algunos aspectos de la enfermedad expresada ya en animales humanos. Y ves también el efecto del tratamiento, si el tratamiento fue o no eficiente para esta enfermedad y así es el desarrollo de los fármacos, ¿no? Pues algunas de las consecuencias de esta enfermedad son síndromes de mala absorción, aumento de la permeabilidad intestinal. Esto es muy importante. Aquí tenemos, yo hice esta imagen, no me la copien por favor, o cítenme por favor cuando la copien, es broma. Tenemos así el intestino, las biosías intestinales, dentro de estas tenemos a los enterocitos. Los enterocitos, uno junto a otro, van a estar íntimamente en contacto, pero van a ser permeables a ciertas moléculas. No obstante, el contenido luminal pues se debe quedar en su mayor parte ahí, el que está dentro del intestino, el cual incluye a bacterias y sus productos, como por ejemplo el lipopolisacárido, que es un componente de la pared celular de las bacterias y que se encuentra en cantidades en el lumen intestinal. El organismo de manera natural tiene formas de poder contrarrestar la presencia del LPS o inhibir que entre, pero durante las enfermedades inflamatorias intestinales y el consecuente aumento de la permeabilidad intestinal, estas uniones que mantienen a los eritrocitos, a los enterocitos, juntos, en este caso estas serían las uniones estrechas, hay otras, estas serían las uniones estrechas, pues se van a reconfigurar y van a provocar un aumento en la permeabilidad, van a permitir el paso de bacterias y sus productos a través de los enterocitos al organismo.
los cuales pueden llegar a circulación sistémica. Y no solo van a provocar inflamación en esta área, o lo que sería en esta área, ya en sistema pueden llegar a todos los órganos y provocar un shock séptico e incluso la muerte, ¿no? Por eso es que son tan importantes este tipo de cuadros para evitar lo más posible este tipo de alteraciones. También va a haber daño por parte del mismo sistema inmune. ¿Cómo? Cuando se ocurre este proceso inflamatorio, va a haber un aumento en el reclutamiento de células inmunes. Estas células inmunes pues van a estar tirando citocinas, van a estar matando células, intentando regenerar, entre que destruyen y reparan, van a ser muy obvia su presencia y van a producir mayor inflamación. E incluso pueden reaccionar contra antígenos de lumen o bacterias luminales de la microbiota normal, con las que normalmente no deberían tener un efecto, van a provocar una respuesta inmune rápida y muy fuerte en contra de bacterias que son inofensivas, ¿no? Agravando más el proceso inflamatorio. Y pues también vemos lo de la cronicidad. Son pacientes que 2 semanas están bien o meses, durante meses están bien y de repente caen, tienen lesiones. La lesión se comporta por más de 2 semanas, ya es una lesión crónica un poquito más difícil de tratar. Cuando se repara esta lesión crónica, queda vestigios, ¿no? A lo mejor la lesión llega ya hasta la lámina basal y el epitelio no se puede reparar como realmente lo debería hacer y queda un punto ahí débil donde hubo una lesión y ahora hay una cicatriz. Entonces, son algunas de las consecuencias de estas enfermedades y son las que, con las que tenemos algo de interés ahí en nuestro equipo de trabajo. El problema aquí, tenemos terapias, hay terapias, por ejemplo, se utilizan AINES, opioides, otros fármacos con mecanismos inmunosupresores, pero no solo pueden disminuir el bienestar a mediano y largo plazo a través de los efectos secundarios, por ejemplo, en otros órganos donde se van a metabolizar, o por ejemplo los opioides con el potencial de adicción que tienen, sino que no van a, considerablemente no van a disminuir la probabilidad de que el paciente tenga que ser eventualmente operado. Entonces, fallan en su eficiencia a mediano y largo plazo. Por eso es que se busca otras alternativas que sean más seguras para su uso crónico, que no se acumulen, que no vayan a ejercer un daño en los sistemas donde se están metabolizando, como en hígado o en riñones. Y en este caso, pues quedarían muy bien los cannabinoides, que no funcionan en todos los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero que hay evidencia de que sí hay mecanismos bajo los cuales pueden ayudar y sí hay evidencia de que en algunas personas pues sí ayudan, ¿no? No en todos los casos, porque son enfermedades muy complejas, entre un individuo u otro pueden ser muy diferentes y la respuesta a un fármaco determinado puede ser muy diferente. Entonces hay muchos puntos ahí claves, pero pues es suelen terapias con muy baja toxicidad, los cannabinoides, son muy amigables con el organismo y nos permiten hacer esta prueba y si funciona, pues muy bien, ¿no? Y si no, pues no hay mayor problema. Son muy pocas personas las que son realmente sobresensibles a los cannabinoides. Se pueden, pues como mencionar, pues usar durante un plazo muy largo de tiempo, incluso a dosis muy altas, sin mayores efectos secundarios o efectos intoxicantes, de acuerdo a lo que la evidencia indica, ¿no? Bueno, en el caso de la microbiota, hay evidencia de que la endocannabinoidoma pues está también involucrada con la microbiota. Hay como un diálogo entre el tono del endocannabinoidoma o de sus componentes y la microbiota, en donde interrupciones o alteraciones, por ejemplo la disbiosis va a provocar una alteración en el tono del endocannabinoidoma, a su vez va a ciclar provocando o agravando la disbiosis y eso se puede ver en el desarrollo de enfermedades como obesidad, desórdenes gastrointestinales, desórdenes neuroinflamatorios incluso, por dar un ejemplo, ¿no? Que hay una referencia muy buena de un artículo que estaba leyendo y se lo recomiendo, ¿no? Este es en animales de compañía. En el otro de factores genéticos, que son los factores involucrados en la
en las enfermedades inflamatorias intestinales, como mencionaba anteriormente, pero ya sabemos que los cannabinoides pueden modular la expresión génica, por ejemplo, aumentando la expresión y secreción de citocinas antiinflamatorias y disminuyendo la expresión de citocinas proinflamatorias. Los cannabinoides no pueden alterar tal cual la secuencia de ADN, pero sí pueden modular la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Son cambios en la función genética heredables, o sea, sí son heredables como la secuencia de ADN, pero no altera la secuencia. Cambios en la función genética heredables que no implican una alteración en la secuencia de ADN. Entonces, aquí hay dos cosas. Por ejemplo, estímulos externos pueden modular el sistema endocannabinoide, o sea, la transcripción de elementos del sistema endocannabinoide, los pueden modular, ya sea un estrés, puede inhibir o disminuir la expresión de receptores CB1. Y al revés, el estímulo de receptores CB1 puede estimular o inhibir la transcripción génica por mecanismos epigenéticos. Es una parte muy importante porque son heredables. No es punto aquí, solo es así como para que tengamos una probadita de los mecanismos. Esos son también muy interesantes. Aquí está la referencia, vale la pena leerla. Y aquí, pues, hay muchísimos componentes del endocannabinoidoma, como mencioné, involucrados en el tracto gastrointestinal, tanto en la salud como en la enfermedad. En esta imagen que encontramos, aquí está la referencia también. Aquí les pongo porque vale la pena verlas, ¿no? El día colaboradores del 2022. Menciono algunos de los mecanismos. Tenemos, por ejemplo, aquí los PPARs, PPR alfa, PPR gamma, los receptores acoplados a proteína G del 119, el 18, los TRPs como mencioné. También obviamente tenemos receptores CB2, receptores CB1, los endocannabinoides, involucrados en muchísimos aspectos de la función del tracto gastrointestinal, la cual ya sabemos que, que va a estar involucrada en la función de los demás sistemas. Pero en este caso, por ejemplo aquí en procesos del apetito, disminuyendo tejido adiposo, puede disminuir la obesidad, diabetes tipo 2, inflamación, cáncer, aumentando termogénesis, involucrado en los mecanismos de inmunomodulación, solo aquí en receptores CB1, perdón. Tenemos también receptores CB2 con inflamación y cáncer, inmunomodulación, los GPR55 en mecanismos muy similares. Entonces todos van a estar orquestando una dinámica súper compleja que si es alterada, pues obviamente también va a perjudicar, pero se puede utilizar para describir los mecanismos terapéuticos bajo los cuales los cannabinoides, por ejemplo, van a ejercer un efecto. Entonces, como mencionaba, ya no solo estamos hablando de CB1 y CB2, ya estamos hablando de un mundo que va muy por encima de esta imagen incluso, bajo los cuales los cannabinoides van a ejercer un efecto. Solo para que tengamos así una probadita de lo que nos estamos enfrentando cuando describimos los efectos terapéuticos de la planta de cannabis u otros componentes, ¿no? Por ejemplo, incluso de los cannabinoides sintéticos. La voy a dejar un segundo por si gustan apreciar en lo que me tomo un traguito de agua. Procedo. Ya vamos a hablar sobre los trabajos que estamos haciendo. Anteriormente utilizamos también modelos inflamatorios tratados con cannabinoides. En este caso fue un aceite de cannabis de amplio espectro, rico en cannabidiol, pero también contenía por ahí cannabigerol, ¿no? Entonces nosotros evaluamos y observamos el cannabidiol en un modelo donde, tratado con LPS, veíamos un aumento en células asociadas a la lámina propia intestinal. Aquí hicimos, esta es una inmunohistoquímica con inmunomarca G para células de la lámina propia, muy posiblemente células inmunes, y observamos que en los individuos que estaban inflamados, pues aumentaba la presencia de este infiltrado inflamatorio, como lo mencionaba, asociado al proceso inflamatorio, pero en estos mismos animales, cuando se les agregaba el aceite de cannabis,
este marcaje asociado a células inflamatorias, pues disminuye considerablemente. Ese es nomás uno de los ejemplos de los resultados que tuvimos. Y eso da pie para seguir investigando sobre las propiedades antiinflamatorias de los cannabinoides. ¿Qué estamos haciendo ahora? Actualmente estamos diseñando nanopartículas de oro con cannabidiol y cannabigerol, ya en mayores cantidades el cannabigerol, para el tratamiento de modelos de enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Este es un módulo agudo, este es un módulo crónico, son diferentes, la respuesta inmune es diferente, incluso en la crónica ya podemos ver mecanismos de reparación. Las células involucradas en la inflamación crónica activa son diferentes a las de la inflamación aguda, y las células involucradas o los tejidos o involucrado ya en la reparación de una lesión crónica son diferentes a cuando está activa la inflamación. Entonces, esos son los parámetros que vamos a estar investigando, tanto la reparación como la inflamación crónica, al ser tratadas con las nanopartículas de oro, con los fitocannabinoides cannabidiol y cannabigerol. Las nanopartículas de oro ya de por sí, el oro de por sí en nanométrico, tiene propiedades antiinflamatorias, entonces nosotros queremos potenciar esas propiedades antiinflamatorias añadiéndole a esas nanopartículas los cannabinoides, y estamos diseñando las nanopartículas de tal forma en la que tienen ciertas características que le va a permitir sobrepasar el estómago. Se sabe que un problema de los cannabinoides, la vía más común de administración de cannabinoides en la terapéutica es por vía oral, pero al momento de que los fitocannabinoides pasan a estómago, el pH gástrico disminuye su biodisponibilidad considerablemente, llegando a un 19 o 6% de biodisponibilidad. Sí funcionan, pero funcionan menos. Estamos diseñando las nanopartículas de tal forma, van a estar impregnadas aquí alrededor con un polímero que va a soportar el pH ácido. Este polímero se degrada con un pH alcalino, o sea que va a pasar por estómago, se supone que intacto, va a llegar al intestino, y en el intestino, cuando se alcaliniza el intestino, va a empezar a liberarse los cannabinoides, y ahí van a ejercer su efecto, permitiendo una mayor cantidad, una mayor biodisponibilidad, y por ende pues un mayor efecto antiinflamatorio, que es lo que esperamos, ¿no? Como mencionaba, pues vamos a evaluar mecanismos de inflamación y de reparación. Eso es nomás así levemente lo que estamos investigando actualmente en el doctorado, y pues esto da pie a muchísimas investigaciones, ¿no? Agradezco a todos, al Centro de Estudios Complementarios México, a los doctores que me invitaron. Doctor Caballero, muchas gracias a todos por asistir, y pues creo que pasamos a la parte de preguntas, ¿no? Claro, fíjate. Diálogo en general. Sí, Doc, muchas gracias. Mira, no ha habido ahorita todavía preguntas. Había por ahí alguna duda de uno de los médicos respecto a, preguntaba que tenía la confusión entre los receptores CB1, CB2 y lo que serían los endocannabinoides. Entonces, pues bueno, ya hice un poquito de explicación vía chat, pero si tú nos quieres dar más información, médico. Es que ya no veo aquí el menú que aparece, y no veo la pregunta. Sí, nos estaba preguntando, mira, ahorita, a ver, permítame, me voy a las preguntas. Aquí ya creo que aquí ya lo puedo ver, aquí está. Sí. No soy un experto ya en esta, a ver. Sí, preguntaba. Dice, los endocannabinoides como el CB1 y el CB2, ¿en qué especies se pueden ocupar? Comenta, los endocannabinoides como el CB1 y el CB2. Entonces, por eso comentaba que, pues bueno, es una confusión entre lo que está preguntando, ¿no? Lo que son los endocannabinoides, lo que es el CB1, CB2. Ah, ok. Sí, los CB1 y CB2 son los receptores de los cannabinoides. Esas son proteínas que van a estar en la célula, y que al interactuar con un cannabinoide, como un endocannabinoide o el THC o el CBD, van a producir mecanismos o vías de señalización celular
van a producir un cambio en la célula y es lo que nos podría dar un efecto terapéutico. Entonces, una cosa es el receptor de cannabinoides y otra cosa es el endocannabinoide. El endocannabinoide sería la llave y el receptor de cannabinoides sería el candado. Correcto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues están distribuidos en la mayoría de los tejidos en animales, realmente la mayoría. CB1 tiene principal expresión en el sistema nervioso, CB2 en sistema inmune, pero no solo están ahí. Entonces, las funciones que tienen pues son muy amplias, ¿no? O sea, yo mencioné algunas. Por ejemplo, en el sistema nervioso CB1, pues puede inhibir la despolarización de membrana y la secreción de neurotransmisores, que es favorable para ciertas enfermedades como de Parkinson, por ejemplo, donde tenemos esta liberación de neurotransmisores intermitente y la estimulación de CB1, pues puede disminuir este tambaleo, ¿no? Lo que sería esta corriente aberrante disminuyendo pues, la función de esa secreción de neurotransmisores. En el caso de CB2, pues mitigando la respuesta inmune, inhibiendo un poco la respuesta inmune o aumentando la respuesta antiinflamatoria, pues nos puede dar como resultado parte de las propiedades antiinflamatorias de los cannabinoides. Pero así decir, CB1 hace esto específicamente en ese tejido y esto en este otro, pues es que también depende mucho del ligando en específico, ¿no? No todos los cannabinoides van a actuar igual sobre los receptores. Entonces, depende, como decimos en química veterinaria, como nos encanta decir, depende de muchas cosas. Así es, exactamente. La doctora Paola Santillán nos pregunta, en el tratamiento de enfermedad inflamatoria, ¿qué dosis de CBD recomendaría en perros? Eso de la dosificación, de hecho por eso no lo mencioné, también es un tema que podría darnos para mucho rato. En particular, las dosificaciones con cannabinoides son muy individuales, ¿no? Primero que nada, la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque sea el mismo diagnóstico en todos los animales, eh, no va a ser igual. El sistema inmune no es igual, los factores genéticos no van a ser iguales, los factores medioambientales no van a ser iguales. La respuesta a un determinado fármaco, una determinada droga, como por ejemplo los cannabinoides o la prednisona o la prednisolona, no va a ser igual pues de un individuo a otro. Entonces, hay muchos factores de variación para que haya respuesta al CBD, por ejemplo. No siempre va a tener el efecto que deseamos, ¿no? A veces que no va a pasar nada. Entonces tenemos que afrontar esa realidad, pero muchas veces en general pues se acepta que sí tiene propiedades inflamatorias, ¿no? No hay que ponerle un velo de santidad a las cosas eh, nomás porque es nuevo y es homeopático, ¿no? Hay que ser un poco realistas. Pero las dosificaciones van a ser individuales y lo que se recomienda es empezar de lo más bajo, pongamos 0.1 miligramos por kilogramo, e ir aumentándolo progresivamente para ver en qué punto es terapéutico para un individuo en específico. Va a haber individuos que con 20 miligramos por kilogramo, que son dosis altas, pues va a funcionar, pero va a haber otros que con 1 miligramo por kilogramo, que en 0.1 miligramo por kilogramo va a ser suficiente. Incluso entre especies esto va a variar mucho. Entonces sí son dosis muy individuales las que se deben dar y se debe ver cuál es la dosis específica pues para cada paciente, ¿no? Así es. De hecho, hasta en ocasiones puede haber animalitos o pacientes refractarios, ¿verdad? Y estamos buscando Sí, la dosis y a lo mejor, pues no va a haber alguna respuesta. Habría que investigar y checar cuál sería la problemática. Muy bien, Doc. El médico exactamente. Jaime, el doctor Jaime nos comenta o pregunta, ¿la regulación de la microbiota nos ayuda a la inflamación, reparación y disminución de síntomas digestivos, cutáneos y nerviosos? O sea, de gran apoyo en la terapia multimodal. ¿Dónde está Es que me sirve mucho como que ver la pregunta, Ok. pero no la A encuentro las aquí, la estoy buscando. 9:39 el doctor Jaime está haciendo su pregunta. A ver. Dice, la regulación de la microbiota.
Tengo un poco de conflicto. ¿Qué es una terapia multimodal? O sea, contra diversas Mm, patologías. Más bien aquí utilizando diferentes productos o diferentes metodologías para poder llegar a un tratamiento, es lo que entendería yo. No sé si a eso se refiere, si el médico nos quiere pues aclarar esa duda, ¿no? Ujú. Mientras tanto, si gustas, Doc, seguimos con el siguiente. Sí, si nos La puede doctora aclarar para dar una respuesta más precisa, estaría muy bien. Ajá. Ok. La doctora está diciendo sobre asistencia. Vamos a ver. Mm, Para cáncer, ¿cómo maneja el CBD y el THC tanto intestino-estómago? No, no hay, bueno, es que los cánceres, volvemos a lo mismo. El cáncer es una enfermedad ya de por sí muy compleja. Ujú. Los cánceres, las células cancerígenas tienen mecanismos muy, muy, muy complejos. No siempre, no hay suficiente evidencia para poder decir que en todos los cánceres va a ayudar el CBD y el THC, honestamente. O sea, hay evidencia anecdótica, hay casos clínicos, pero así, este, evidencia clínica o preclínica muy, muy, muy conclusiva, pues no hay tanta, ¿no? Creo que por ahí había evidencia de que en cáncer de páncreas sí había habido em, cáncer de páncreas, sí, disminución del tamaño de la producción de vasos sanguíneos. En cáncer de mama me parece que también había evidencia, pero los cánceres son muy complejos como para poder decir que hay una forma así de manejarla, una terapia muy específica para manejarla, pues no, o sea, no siempre van a funcionar tampoco. ¿Cómo lo haría yo? Pues los cannabinoides en conjunto sí se ha visto que son mejores que individuales. O sea, meter dos o más tipos diferentes de cannabinoides, incluso terpenos, pues sí puede ayudar a aumentar el efecto terapéutico si es que lo va a ver en el cáncer o en otras patologías que administrarlos de manera individual, más que por ejemplo en perros, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el THC porque los perros son muy sensibles a intoxicarse por THC. Tienen mucha mayor cantidad de expresión de receptores CB1 en áreas del cerebro relacionadas, por ejemplo, a la respiración o a lo motriz, que los humanos. Entonces, en dosis menores de THC, a ellos les puede hacer mucho efecto. Y no es como el humano, que el humano, pues con unas dosis altas de THC, pues te pones a ver una película, te tomas un vaso de agua y ya te la destrepeas, ¿no? En los animales puede ser muy estresante el estímulo del THC, puede ser muy ansiogénico y sabemos que la ansiedad puede estar muy asociada al desarrollo de una patología. Entonces no queremos que un animal se sienta high porque no lo vas a, muy posiblemente no lo va a moderar de la misma manera. No, de hecho no lo va a moderar de la misma manera que el humano y pues esta ansiedad puede ser contraproducente a cualquier terapia, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, volvemos a lo mismo. Esto sigue en investigación. Hay mucho todavía que Sí, seguir conociendo. Hay referencias, efectivamente, como bien dice el doc, hacia los efectos secundarios, a la problemática en apoyo a los tratamientos directamente ya oncológicos, etcétera. Pero como tal, todavía falta mucho, mucho que investigar. Así es. Pregunta Adrián, ¿el tratamiento cannabinoide funciona para todo tipo de problema intestinal, bacteriano y estomacal? no, 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 volvemos a lo mismo, son mecanismos muy complejos y no todos van a ser iguales y no en todos va a funcionar. No en todos va a funcionar y cuando funciona no en todos va a ser igual. Entonces, tendríamos que ver muy específicamente la etiología de la enfermedad, si es que la podemos encontrar, eh, ver si hay evidencia. Lo primero es ver si ya hay evidencia en la literatura respetable, ¿no? Porque por ahí de repente hay unas revistas medio choconas, eh, para ver si hay evidencia científica de que haya algún efecto, o ya si no hay de plano, pues a ver si hay evidencia anecdótica, o pues igual, tener cuidado si vamos a aventurarnos para ver si hay efecto, aunque no haya evidencia, pues hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Con todo nuestro criterio como médicos. Así es, exactamente. Eh, Obviamente, todas las preguntas que se están haciendo son
probablemente temas para poder estar platicando aquí horas, porque, pues Sí, bueno, ya son más específico cómo funciona o cómo es el proceso de la interacción entre las moléculas. Porque, por ejemplo, la doctora Mónica nos dice cómo funciona el CBD para hacer un inmunomodulador, ¿verdad? Entonces, eso sí está muy interesante. De hecho, es como se podría relacionar más a lo que hice, o lo que estamos haciendo, a través pues, todos o gran parte de los receptores que ya mencioné, el CBD puede interactuar de manera directa o indirecta. Directa como pues interactuando directamente con el receptor, modulando la función del receptor, o indirecta, ya sea que a través del metabolismo del CBD o a través del aumento en el tono de cannabinoides endógenos, que estos aumenten y que estos sí estimulen los receptores, pues pueden conllevar a la modulación del comportamiento de las células, como, pues por ejemplo, aumentando la expresión de citocinas antiinflamatorias como interleucina 10, interleucina 4, y disminuyendo la de citocinas proinflamatorias, o sea, haciendo el recambio de proinflamatorio a antiinflamatorio con interleucina 1, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, sí, beta o alfa, perdón, la interleucina 6, que son así como que de las más que más podemos encontrar. Entonces son muchos los mecanismos, incluso por ejemplo, bueno, también va a depender mucho del tipo celular. En células que puedan migrar, como los macrófagos o los neutrófilos, em, pues disminuyendo la expresión de factores quimioatrayentes que atraigan a todo este reclutamiento de células que van a poder, a lo mejor pueden empeorarlo. Entonces, es inmunomodulador a través de muchos mecanismos muy dependientes del ligando, del contexto inflamatorio y del tipo celular en específico. ok, perfecto, médico. Ah, mira, ya nos está confirmando el doctor Jaime, se refiere a que con diferentes productos al mismo tiempo, terapia multimodal, es decir, con varios medicamentos. Si puede interactuar entonces los cannabinoides con otros medicamentos, es lo que... Pues sí se ha visto que, por ejemplo, bueno, uno, puede ser metabolizado, por ejemplo, el CBD con enzimas del citocromo P450, muy asociada a la degradación de otros fármacos. Entonces ahí sí tendría que haber cuidado con qué fármacos se degradan por ese citocromo hepático. Porque a lo mejor el CBD no significa que vaya a ser tóxico, sino que puede producir que se degrade más lento el otro fármaco, que también se degrada por la misma vía, y que se mantenga más tiempo en sangre, que pues suena muy bien, pero también puede llevar nomás a tener cuidado, ¿no? No hay evidencia de que, no hay suficiente evidencia de que sea tóxico así, solo pasa eso. Dura más tiempo el fármaco en sangre, ese es uno de los mecanismos con los que podría interactuar. Y la otra, por ejemplo, cuando se tratan cánceres, u otras patologías, no se recomienda o no de golpe sustituir una terapia por la otra. O sea, una persona o un individuo con cáncer va a seguir con su terapia de quimioterapia normal y va a añadir los cannabinoides. Y a lo mejor así sí va a haber un efecto mayor que individualmente. Entonces sí puede funcionar para terapias multimodales. eh, Ok, Pero sí, pues hay exacto. que tener cuidado si interactúa con las enzimas, mismas enzimas, sobre todo las del P450, a ver si puede mantener más tiempo en sangre estos fármacos, ¿no? Para tener cuidado con la dosis del otro fármaco y del CBD, por ejemplo, por dar el ejemplo del Sí, CBD, ¿no? exactamente. Bien, Doc, muchas gracias. La doctora Julissa, ¿existe una resistencia del cuerpo de a los cannabinoides? Es decir, que el cuerpo de la mascota necesite cada vez mayor cantidad, mayor dosis de para su efecto deseado. Por ejemplo, en el caso del THC, sí hay evidencia así muy puntual de que el cuerpo genera una tolerancia, una resistencia al THC. ¿Cómo? Pues no solo disminuyendo la expresión de receptores CB1, sino que los que tiene ya expresados los va a internalizar para que el THC no tenga tanto efecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí sí podrías ocupar mayores cantidades de THC. En el caso del CBD no es así.
no hay evidencia de que el organismo genere tolerancia al CBD, pero por ejemplo, si tienes una enfermedad que degenerativa, o sea, que va empeorando conforme pasa el tiempo, pues obviamente las dosis van a tener que ser mayores, pero no por un mecanismo de tolerancia, sino porque la enfermedad está empeorando. Eso es lo que se me ocurre ahorita, sí, que podría ser. Claro, muy bien. Médico, también preguntan que qué opinas de complementar la terapia de CBD con ácidos grasos. Sí, algunos ácidos grasos tienen efectos directos o indirectos sobre receptores con afinidad de cannabinoides, no solo CB1 y CB2. Entonces sí podría ser mejor con ácidos grasos eh, implementar el CBD, muy nutritivo, y pues ya los ácidos grasos de por sí ya tienen por ahí efectos antiinflamatorios, por ejemplo, ¿no? Ujú, exactamente. Bien, O pueden facilitar la absorción de los cannabinoides. ya, Ujú. perfecto. La doctora Juli se está preguntando, dice que qué es lo que debo de buscar en un aceite de CBD para saber que es de calidad. En Perú es muy difícil encontrar un proveedor de CBD que debe decir, qué concentración, etcétera, qué información es la que debe de buscar. Ahí estoy viendo que hay gente de Colombia y de Perú. Saludos a todos. Un gusto tenerlos aquí. Para responder esa pregunta, también es una plática muy larga. Una de las cosas yo creo que más importantes que se debe tener en consideración es investigar qué empresas producen de manera legal el CBD en ese país. Que si es legal, lo va a decir por todas partes. Si yo como empresa tengo certificaciones, yo las voy a tatuar y las voy a poner incluso en mi refrigerador y en los refrigeradores de todos. Entonces van a anunciar que tienen los permisos, ¿no? Otra de las cosas es, deben tener los análisis, los certificados de análisis. Que, miren, esa es una muy buena pregunta y voy a hacer ahí un pie. Voy a compartir, a ver, sigo compartiendo pantalla, doctor. Sí, ya saliste ahorita. Sí, ok, voy a poner un archivo aquí que tengo. A ver si lo encuentro. Así rápidamente nomás para que lo veamos. Si no se traba mi computadora. Aquí tengo un montón de archivos. Esos certificados de análisis, pues a los lotes con los que sacan los extractos, obviamente de manera legal, les hacen análisis de contenido de cannabinoides, contenido de terpenos, contenido de metales pesados, lo tengo. Es que por aquí tengo el de los extractos que nosotros manejamos, pero bueno, no lo encontré. Entonces, análisis microbiológicos, de muchos tipos, ¿no? Todos los tipos de contaminantes que pueda haber, incluso de la pureza de tu extracto, ¿no? ¿Qué tanto CBD realmente contiene? U otros cannabinoides así. Eso debes exigirlo cuando tú vas a comprar un aceite de CBD o del producto que sea, de hecho, ¿no? Y asegurarte que sea reciente o que sea del lote que tú vas a comprar, porque pues a lo mejor a alguna empresa se le hace fácil hacer uno de esos análisis de un lote del 2015 y seguir utilizando el mismo análisis de certificado de análisis para lotes posteriores y ya no va a ser lo mismo. Así que tener mucho cuidado. Hubo un estudio muy, muy importante ahí que se hizo en Estados Unidos, donde evaluaron la presencia de elementos tóxicos en planta de cannabis, ¿no? En dispenseros legales en Estados Unidos. Y encontraron en la mayoría la presencia de pesticidas, sobre todo organofosforados, muy asociados al cáncer. Entonces, imagínense, si eso encontramos en un mercado legal, que no vamos a encontrar en el mercado negro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los extractos que hace el chorro de la esquina o el tío de no sé quién. Las plantas pueden absorber todos o la mayoría de los elementos de la tierra. Si hay pesticidas, los van a absorber. Si hay incluso elementos radioactivos, los van a absorber. Y esos
es muy probable que te salgan en los extractos y pues no vas a estar, por querer curar la enfermedad de un animal, pues lo vas a estar intoxicando. Entonces, una cosa, pues el análisis de garantía, también de dónde proviene este extracto, quién lo hace. Empresas legales obviamente pues son lo óptimo. Si no lo hacen ahí, pues que sea importado, pero que tengan todo en regla, ¿no? Entonces no sé si respondí la pregunta. Sí, es muy importante esto, definitivamente el acercarse a empresas serias, y algo que definitivamente tenemos que buscar es el hecho de que hay productos artesanales muy buenos, de muy buena calidad y demás, pero no vamos a poder saber la concentración y qué elementos son los que los que van a estar ahí inmersos, ¿verdad? Entonces sí es muy, muy importante eso. Acordémonos que estamos manejando pacientes y que nuestra meta es un medicamento canábico, un medicamento que tenga las características, las cualidades y la cantidad para poder nosotros dar una posología, poder dar una terapia, ¿verdad? Entonces sí es muy, muy importante esto. Médico, pues bueno, están agradeciendo muchísimo toda la charla, la participación, hay infinidad de saludos y agradecimientos. Y pues bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta plática, esta charla. Un tema que, pues, como decíamos al principio, es muy difícil hasta para pronunciarlo, ¿verdad? Sí, Endocannabinoidoma. Entonces, mucho, ándale, ahí va, eso es. exacto. Y además, si todavía habemos muchos que no conocemos lo que es el sistema endocannabinoide, pues hablar de endocannabinoidoma, pues todavía suena más difícil. Pero esta ha sido una información Ujú. muy, muy exacta, verídica. Vamos, una información que la tienes tú presente y sobre lo que están trabajando en esa investigación. Entonces, pues esperamos tener más adelante ya información, pues ya de ese resultado, de esas investigaciones que vienen haciendo, ¿verdad, Doc? En ese equipo. En posteriores pláticas, claro que sí, con gusto. Así es. Y para aquellos que pues estamos todavía en pañales en respecto a esto, más adelante, el año que entra, vamos a seguir teniendo charlas y curso ya introductorio a lo que es la medicina canábica, etcétera, ¿verdad? Así es. Diana. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias, doctor Antonio. Excelente charla. Estamos muy agradecidos. Nos abrió un panorama y nos vamos todos los doctores contentos y con un mayor conocimiento, que siempre es la finalidad de estas charlas, abrir estos temas, que la gente, que los médicos conozcan, que toda esta, como dice, investigación del día a día se vaya dando a conocer. Así que síganos en nuestras redes sociales, vamos a tener más charlas y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctores. Gracias. Nada más para quienes nos están solicitando, vamos a pasar, si nos hace favor, doctor, de contestar las preguntas. Ya las mandaremos por chat para que, si nos hace favor, un ratito que tenga, ¿verdad? Para algunas Sí, sí, preguntas. sí, nomás, igual las puedo contestar, nomás denme unos minutos, o igual si me las pueden mandar al correo y ya puntualmente las contesto con mucho. Sí, eh, sí, 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 claro. esto ya posterior, no sí, 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 ahorita, sabemos que ya es tarde, ya es, para que no se eh, queden ahí con la duda y poder resolver todo. exacto, claro, claro que sí. Muchas gracias, Doc. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Bienvenidos a todos Sí, muchas gracias a todos ahí por invitarme, a los que están presentes y por sus preguntas también. Perdón por no contestarlas todas. Por correo, por supuesto que las contesto y ya puedo enviar referencias científicas así con más tiempo y todo para que quede todo muy puntualmente respondido. También, mm, ese es mi Facebook profesional. Yo les puse al principio como quiera. Pero también por si cualquier cosa, ¿no? Ahí de repente pongo las pláticas que doy o información así sobre las investigaciones que estamos haciendo, por si gustan. Buenas noches y muchísimas gracias de nuevo. Perfecto. Si alguien más quiere los datos del doctor, pueden escribirnos y nosotros también se los pasamos si no lo alcanzan a anotar. Muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego y nos vemos Buenas Hasta en el luego. noches. curso. Hasta Nos luego. vemos en el curso la próxima semana.
Así es, hasta Claro que luego. sí. Hasta luego.